Hola, sean bienvenidos una vez más a su programa Xochiac, Cultura, Tradición y la voz de sus habitantes. Mi nombre es Elizabeth Ibáñez y mi compañero es Daniel Gutiérrez, mejor conocido en redes sociales como Daniel Vlogs. Hola amigos, hola Eli, sean bienvenidos todos, muchísimas gracias. Otra sesión más. El día de hoy queremos dar un agradecimiento especial a todas las personas que hacen que este blog sea cada vez más grande. Ya llevamos 10,000 seguidores, gracias a su testimonio, fotografía o al compartir nuestro contenido. En verdad se los agradecemos mucho. Muchísimas gracias. También queremos agradecer a las personas que de igual manera nos han negado su apoyo, porque gracias a eso se nos han abierto mejores puertas. Muchísimas gracias. También queremos enfatizar que este blog y este programa surgen de nuestras propias inquietudes, de nuestra propia curiosidad, de entender el porqué y el origen de nuestras tradiciones. Este trabajo que estamos realizando pues nos ha costado también mucho trabajo recabar un poco la información, precisamente porque hay personas que por su actividad laboral pues no les permite Sí, pues darnos el tiempo para una plática o de venir a una entrevista, ¿no? sí, lo Entonces, entendemos. esto lo hacemos como un acto de amor por nuestro pueblo y de sentido de pertenencia también, para que Sí, todos entiendamos de dónde venimos y que no se pierda, que finalmente todo esto no se pierda porque depende de todos nosotros. sí. Lamentablemente estamos haciendo un paréntesis. Algo que ha sucedido en el transcurso de los años es una división constante. Sabemos bien en nuestro pueblo a qué nos referimos, a veces políticamente hablando. No vamos a enfatizar mucho en eso, solamente queremos tocar un poquito. Como en todas las comunidades, solo queremos recalcar que la historia no puede ser constada sin el testimonio de unos cuantos. Y queremos reiterar que nuestro trabajo no se trata de dividir, se trata de difundir y de hacer más valiosa nuestra historia y nuestra cultura, con el apoyo de todos y todas, y rechazamos rotundamente nuestro trabajo sea priorizado a favor o en contra de alguien. Lo hacemos completamente por gusto y por nuestra propia voluntad. Y por Santa Rosa más que Claro, nada. por Santa Rosa. Porque nosotros mismos hemos visto cómo se nos han cerrado a veces las puertas porque nuestra familia no ha participado tanto, porque a lo mejor nuestra familia no es tan conocida y ese tipo de circunstancias. Claro, Entonces realmente nosotros esto lo hacemos para las demás personas y esto que sea pues una puerta de entrada para las demás personas que vienen y que quieren seguir sabiendo de las exactamente. culturas y todo eso, ¿no? Porque a Sí, veces la actividad laboral no nos permite estar en todo, pero con este tipo de trabajos uh-huh. nos abren pues los ojos también de lo que se hace en todas las tradiciones, del trabajo que implica, de, de todo lo que lo que se lleva, representa, claro, ¿no? todo Porque a lo que veces vemos representa. muy superficialmente las mayordomías, vemos muy superficialmente las celebraciones y no Uh-huh. sabemos todo lo que implica Lo que implica. De verdad, en el hemos estado fondo, ¿no? entrevistando, Eli no me va a dejar mentir, nos impresiona mucho el trabajo que realiza mucha gente. Y de hecho también hay mucha gente que desmerita mucho también el trabajo de los mayordomos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, afortunadamente, por tradición, no sé, no estoy juzgando, pero realmente somos un pueblo que también nos gusta entrarle a la bebida, a la fiesta, ¿no? Sí, Entonces a claro. veces por eso mismo han criticado a los mayordomos, pero no han visto todo lo que implica, Sí, o sea, todo el trabajo que implica sacar una fiesta sí. adelante. Entonces, o sea, eso también nos lo han recalcado mucho, ¿no? Uh-huh. Mucha gente piensa que nos gastamos el dinero, o que no estamos gastando el dinero en las cooperaciones, y eso es completamente Sí, falso, completamente falso. En porque nuestra experiencia, pues no. incluye muchísimos gastos y muchas veces a la semana en las enfloradas, aunque sea los 50 pesos, los 100 pesos, te gastas a la semana, o sea, y eso no vienen incluidos en tu Uh-huh. cooperación, ni mucho menos, ¿no? Entonces, Y de hecho, queremos enfatizar en eso y agradecer pues a todas las personas pues que hacen que esto siga sucediendo a pesar de pues de los malos comentarios, ¿no? claro, Porque pues finalmente son más los buenos y más el mejor contenido sí, y el rescate de nuestras tradiciones, que es lo que sí. se busca en este tipo de programas. Y de hecho, este capítulo, estamos tocando este tema, trata de algo controversial en el pueblo. La Semana Santa y el chimo.
Ujú. algo muy controversial, que ahorita más adelante vamos a tocar unos temas, ¿no? Pero hablemos un poco de la tradición, ¿no? De cómo es la Semana Santa. Todo esto es memoria colectiva, un poquito de que nosotros investigamos, pero nos hemos enfocado mucho en buscar a la gente y que nos platique, Sí, ¿no? estábamos platicando acerca de que empieza la cuaresma, ¿no? Entonces, como en todo México, pues su vigilia, o sea, Claro, que no se come carne, es un luto pues en referente a la pasión de Cristo claro, y todo lo que implica, sí. ¿no? Todos los que somos católicos o creyentes sabemos a lo que nos referimos con ese tipo de cosas. Pero en Santa Rosa, este, había algo muy particular. Bueno, no sé si en todo México era así antes, ¿no? O sea, era Ujú. muy, muy marcado el tema religioso, que estaba estrictamente prohibido cocinar, escuchar música, o sea, hacer cualquier tipo de actividad. O sea, era Sí, luto completo. Entonces, días previos a la Semana Santa, o sea, porque digo, cada semana, pues, como lo indica la vigilia, pues no comían carne los sí, viernes y todo eso, ¿no? eran muy, Pero, sí, pero días antes, bueno, en esta época también, pues resulta que hay mucho calor, ¿no? hoy Entonces, en demasiado. ese tiempo, cuando pues el pueblo era joven, Cuando había más milpas. cuando existían más milpas, exacto, había mucha cosecha, entonces había mucho tipo de legumbres, de leguminosas, Ujú. entonces todo eso era parte de la alimentación de las personas en Santa Rosa. Entonces, hacían, yo recuerdo que una vez me contó una persona, una señora, que ella vende, me parece hasta la fecha, los tamalitos de burro en Semana Santa. Ah, ok. Resulta que esta señora me comenta cómo los elaboraba, ¿no? Pero dice que ella empezó a elaborarlos porque a ella le, pues obviamente esa receta pues viene de familia, ¿no? Ujú. Entonces estos tamalitos son como, son como duros, o sea, son como tipo el pan piedra o el pan de Ajá, puerquito, que es ajá, como duritos, como sí. los ladrillitos, algo así. Algo así es el pan, pero aparte también como el sabor, porque tienen, están hechos de piloncillo, entonces son como más obscuritos. Ajá. Y entonces estos tamalitos los hacían semana, o sea, una semana antes, o sea, cuando antes de que empezara la Semana Santa, porque Ujú. en toda la Semana Santa, te digo, no se podía hacer nada. Sí. Entonces estos tamalitos los colgaban así como en un tendederito, ¿no? Así como en un Ajá, mecate. sí. Entonces así los colgaban los tamalitos y eso era lo que comían Ajá. o sea, esos tamalitos y además pues que con su salsa o con su agüita de Jamaica, o Ahorita sea, que tocas ese tema me acuerdo cuando ya mi bisabuela no vive, ¿no? Era mi bisabuela. ajá, Mi abuela afortunadamente todavía la tenemos, pero eh, de chiquita así como que esos tamalitos no me llamaban la atención. Como que tú quieres el tamal, típico tamalito de verde y como ujú, eres de los 90, pues crees que siempre es así, ¿no? Y así como que, cómete ujú, tu tamal. Y mi mamá, cómete tu tamal, hijo, porque si no tu abuelita se va a sentir mal de que o sea, la bisabuela. Me ujú. acordé de sus... Era un poco ortodoxa en ese entonces. Yo creo que fue la última generación que de verdad todavía vivió en esa forma de respetar lo que estás diciendo ahorita. Sí, de hecho, por ejemplo, en otro, por ejemplo, una de mis tías igual me comentó que en Hidalgo, su abuelita cuando igual llegaban a ir de visita, que ella veía como, por ejemplo, cortaban calabacitas y las calabacitas las colgaban bueno, hay unos como cactus que se llaman garambullos, que son altos. Ujú. Entonces que ahí en las espinitas de los garambullos ponían a secar las calabacitas, así como colgadas, como si fueran aretitos, se hace cuenta que así colgaditos. Y ya después eso, todo eso que iban preparando, o sea, por ejemplo, el haba, el frijol, o sea, todo ese que se secaba, o sea, que se ponía como a secar, Ujú. era lo que se consumía para la Semana Santa. Todo ese Ok. tipo de... Sí, yo más o menos me acuerdo de todo lo que preparaban. Mi abuela era más... Mi abuela, hablé de mi bisabuela, pero mi abuelita todavía... Ya mi mamá ya no. Creo mm, que todavía mi abuelita hizo todavía lo que aprendió en esos tiempos. Que estamos hablando de los 40, algo así. 50, 60. Entonces imaginemos que sí. El típico, no se escucha música. Sí, ¿no? Una vez puse música en un Viernes Santo y órale, unos cachetadones porque mi abuelita me descubrió y tiene que respetar porque así. Ya Ujú. no se hace.
¿Estás de acuerdo? Sí, Ya, no. ya es otro tipo de ideología hoy en día. Sí. Pero entre esos los tamalitos que ahorita ya de grande se me antojan. Sí. Unos tamalitos de burro. De niño quieres algo dulce, ¿no? No, bueno, a mí me pasaba. Y de hecho sí son dulces, Pero no son muy... O sea, pero no como que... no, Ay, no. realmente como niño realmente esperas otra cosa. Pero sí, ya que vas creciendo, ya Ujú. le vas agarrando cariño a ese tipo de cosas. Porque sí, o sea, por ejemplo, yo tampoco nunca había comido casi los tamalitos de burro. O sea, Ujú. los llegaba a comer, por ejemplo, te digo que esta señora que me platicó, ella vendía los tamalitos de burro ahí en el centro del pueblo. Ujú. Entonces ella a mí me vendió unos y estaban frescos. Y sabían... Sabían diferente, porque bueno, me dijo eso, pues porque los acabo de hacer obviamente para Claro. venderlos, ¿no? Pero, dice, la tradición era comerlos, como penitencia. no, Perdón, como... como luto, porque te digo Exacto, que, esa era la palabra, luto. ajá, entonces como te digo que como no se hacía nada, o sea, no se podía, o sea, en teoría era como eso, ¿no? O sea, Sí. guardar el, Sí, eso hay de comer en este momento. sí, entonces te digo que por eso los ponían a secar. Entonces se das cuenta que según tú te tomabas tu Sí, sí me cafecito acuerdo de negro los tendederos. y te los comías así como que el tipo los chopeabas en tu cafecito. O sea, El como que ahí cafecito. se hacían otra vez blanditos y te lo comías, ¿no? O sea, el chiste era no guisar, o sea, no realizar ese tipo de Yo creo que voy a hacer unos actividades. tamalitos de burro para el domingo, que no sé, Semana Santa, ya se me antojó. Con un café. Lo particular de estos tamalitos, te digo que es que están hechos, me parece que tienen como más piloncillo. Ajá. Obviamente no están rellenos de ninguna salsa ni de ningún... Y que son muy, muy diferentes, por ejemplo, a los que se dan también los tamalitos blancos que dan, por ejemplo, para el señor de Chalma o así. Hijos, qué gran variedad de platillos. De verdad que aunque nos Y de hemos hecho dedicado... también hay otros tamalitos que son los tamalitos de ollita, Ajá. que también esos son muy característicos Pero estás de de Santa acuerdo Rosa. que ahorita hemos investigado en los últimos 5 años, Ujú. pero estás de acuerdo que a los 18 años no sabíamos prácticamente mucho de lo que sabemos ahora. Claro, es que mira, primero como niño pues obviamente creces en este ambiente de las tradiciones y todo, pero como que no dimensionas. No Sí, no dimensionas dimensionas. hasta que, por ejemplo, nosotros, hasta que no vives ahí, hasta que te vas a estudiar a otro lado, hasta que Ajá. tú ves que dices, ay, qué aburrido que hacen allá. No, pues yo ahorita en Santa Rosa, ¿no? Están los cohetes, está esto, está lo otro. Sí, es cierto. O sea, entonces Cuando es vivimos eso. allá en el otro. Que dijimos, ahorita en Santa Rosa estuviéramos en el baile y tenemos que estar aquí trabajando, ¿te acuerdas? Ujú. Entonces sí, sí extrañábamos las Entonces, tradiciones. digo, a veces Semana también, Santa. eso es lo bueno y lo bonito de vivir en un pueblito, Ujú. porque hay muchas cosas todo el tiempo. Y en la ciudad, pues no, o sea, solamente como cosas muy específicas, ¿no? Por ejemplo, como el 15 de septiembre, el Año Sí. Nuevo, o sea, como que son cosas muy, muy, ya, entonces acá pues prácticamente todo el año tenemos Sí. fiesta. Que de hecho este programa de Semana Santa lo estamos grabando una semana antes del 15 de septiembre, ¿eh? Nada más para que quede claro, ya estamos preparando también. Otra cosa de Semana Santa curioso. ¿Qué piensas tú de, bueno, ahorita ya es ilegal, pero de que te bañaban de agua? Yo Bueno, sí lo viví mucho, bueno, en mi caso. bueno, vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis. Yo por cuestiones de el trabajo de mis papás, Mm, prácticamente de niñas no vivimos en Santa Rosa. mm, Entonces, en Santa Fe, pues por ejemplo, a mi familia nunca le ha gustado, independientemente que antes estuviera o no estuviera prohibido, ujú. a mi familia no le gustaba que desperdiciáramos agua y así. Entonces luego nada más nos daban un bote chiquito. Haz de cuenta que a Mm. cada quien nos daban, o sea, pero ahora también éramos muchos primos. Sí, 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 Entonces nos sí. Unos daban, jicarazos, digamos, ajá, órale. O unos globazos. digamos que nos daban un botecito, digamos, como una cubeta a Ajá. cada quien, ¿no? Y nos poníamos en determinados puntos del patio y era todos contra todos, ¿no? Está bien En ambiente, ese güey. sentido. Pero en Santa Rosa, cuando nosotros llegamos a vivir, Mm, la gente acostumbraba, bueno, no sé si antes, o sea, ahorita me cuentas tú de niño, ujú. pero cuando yo llegué a vivir a Santa Rosa, bueno, digo que ya tengo más conciencia, 15 14 16 años, ¿no? O sea, ya más grandecita, iban al río, porque realmente Ay, sí, caminando no el está río. lejos. Entonces, de todos modos, eran las jicaradas y además eso estaba peor. Además, ahorita voy a ir al río. Espérame, estaba peor esa porque si estás así con las jicaradas, era de ley Ajá. que se te iba a venir una piedra ahí del río Y en ahora, tu jicara. Entonces, ¡pum! Te aventaban el jicarazo y ya pasaban a darte una pedrada, ¿no? ajá. Piedras chiquitas, Nunca bueno. faltaba el morado que algo le daba, ¿no? Entonces, eso era muy divertido. Pero realmente eso fue
cuando yo ya estaba un poquito más grande. Mm. Ahora sí, ya cuéntame, como De- cuando tú eras pequeño. Ahí No, es que güey, había milpas ahí, por ejemplo, ahorita donde está en la casa de mis papás, que ya no vivo ahí, pero está ahí había unas cuantas casas y alrededor había milpas. Ujú. Pues sí, espacio donde correr. Entonces, pues se armaba todos los niños corrían así como hormigas, pero armábamos globitos chiquitos Mm. de agua. Ay, perdón, la friega era que inflarlos, llenarlos. Entonces echábamos un volado o piedra, papel o tijera a ver quién eran a dos a los que nos tocaba inflar como y rellenar como unos 50 globos. Bueno, hay veces que nuestros papás nos ayudaban, ¿no? Ujú. Pero era bueno porque, y típico, el que nunca quería que lo mojaras, por correr bien rápido, o se daba un trancazo, o ya se fue a clavar por ahí en el maíz, o ya se cayó en el nopal. Una vez Beto, mi primo Beto, estábamos jugando yo tendría yo que como unos 10 años, y corrió y se lastimó el pie así como, afortunadamente no se fracturó, pero por correr así de que no lo querían mojar, entonces de ahí decidimos que ya nos íbamos a dejar mojar, pero sin hacerle tanto al cuento de querer huir. Sí, porque pues precisamente, entonces sí, imagínate cuántos accidentes y pues igual la falta de agua y todo eso, y más en esta temporada que es como Sí. la temporada de calor, ¿no? Entonces, por una parte, pues qué lástima que a muchos ya no les tocó vivir esa bella experiencia. Estuvo bonito. Pero Sí, pues más que nada es por cuidar la naturaleza, sí, cuidar el agua. claro. Pero aparte, por ejemplo, en Santa Rosa, bueno, sí, en Santa Rosa también, a pesar de que tenemos nuestros manantiales, hubo tiempo que hubo mucha escasez. Pero finalmente no era desperdicio, porque se caía ahí Sí, mismo en sí, mucho tiempo como que yo en veía que la se tierra, desperdiciaba ¿no? O mucho. sea, en la Ajá, tierra, o sea, vaya, no se iba al drenaje. ajá. En las ciudades era lo feo, porque finalmente hacías un tiradero de agua y toda esa agua se Ujú. iba al drenaje, o sea, realmente. Como que llega a mi memoria que si ubicas el chorrito, que está cerca de la casa de mis Ujú. papás, hay un chorrito por ahí cerca, como unos 300 metros. Y yo me acuerdo que ahí como que llegaron a hacer una misa o hacían misas, pero no estoy seguro. Pues de hecho, Ya no se hace, porque incluso ya está como que abandonado, ya no, también corre bueno, de hecho mucha justo agua. también, bueno, ahorita nos estamos como adelantando un poquito, pero bueno, estamos hablando en temas generales de Semana Santa, Sí, ¿no? claro. Pero se supone que en Semana Santa, para el sábado de gloria, en Santa Rosa es muy común, porque te digo que yo en Santa Fe de niña no lo vi, eso ya lo empecé a ver en Santa Rosa, ¿no? Que colocan, no sé realmente qué sean, si es como pastito, trigo, no sé, pero unas plantitas, unas macetitas adornadas, Mm, que las colocan en las tomas de agua. Pero dicen que antes de eso, ahorita pues obviamente, pues con todas las casas, pues, o la mayoría de casas tienen sus tomas de agua, ¿no? ujú. Entonces en aquellos años, pues nada más estaba el chorrito, o sea, el ojo de agua de la capilla, Ujú. ¿no? Y de ahí estaba el chorrito, El chorrito. que está más abajo de Ahí la en la capilla. calle, ajá, Estaba ese ojito de agua que dices tú, que está en camino panorámico. camino panorámico. Y había otro ojito de agua en la privada Santa Rosa. Ajá, Entonces había varios, aunque fuera pequeños, pero había sí, varios ojitos de agua por ajá, el varios pueblo. ojitos de agua. Y en esos puntos ponían lo que es la flor del maguey. Ves Ok, que del maguey cuando empieza a crecer la flor es como del sí. tamaño de un árbol, o sea, la Sí, flor es es como un larguísima. tipo tronco verde o algo así, no Y sé cómo se le tiene, llame. sí, y tiene arriba sus florecitas, ¿no? Entonces esos los colocaban en donde había tomas de agua. Ok. Ajá, entonces Todavía, pero ya realmente son bien era una escasos, ¿no? tradición de ponerla Ujú. en los ojitos de agua, ¿no? Y ya después, eso también lo viví bueno, ya que estábamos nosotros ya casados. Sí llegaste cuando ya estaban los puestitos del 28 y medio, ¿verdad? Sí, Esos puestitos los adornaron mucho tiempo, bien bonito en Semana Santa, porque de hecho también en Semana Santa, es el viernes, el día de el viernes. la procesión Procesión del silencio. es en la noche, entonces igual también en la mañana, o sea, en el día, o sea, no, eso es el sábado, lo que decimos de las flores, ¿verdad? Entonces el día anterior era cuando se ponían las antorchitas en todo Las el camino. antorchas, sí, cuando para la procesión del silencio ponen antorchas. Eso se veía muy padre porque empezaba como entre las 7 las 8 de Como la a las noche. 8 de la noche. Y sí va mucha gente a la procesión del silencio. También fuimos, Ujú. ya hemos ido, pero no muy constantemente, pero mucha gente sí es bien, no falla, Sí, sí. no falla en sus Pero aparte lo participaciones. padre de esa, por ejemplo, como en otras procesiones que son de día, obviamente cansa, ¿no? Ujú.
pero esta procesión al ser de noche, pues sí te cansa a lo mejor un poco el camino o eso, pero no hay sol, o sea, no te vienes acalorando y abochornando, o sea, es Eso sí. bonito porque va marcadito todo el caminito así con las antorchas. Ujú. Ahorita ya es un poquito menos, pero antes pues mucha gente acostumbraba. Arreglar las Sabían calles por dónde iba a y pasar poner antorchas. dónde iba a pasar la Ajá. procesión y ponían sus antorchas y todo eso. Está muy padre. Ay, ojalá y Está muy lindo. nosotros los jóvenes, más que solamente estudiarlo, ejecutemos el no perderlo, Sí, sí. el hacer todo lo que se estaba haciendo antes. ¿No? ¿No Bueno, crees? ¿te parece si platicamos acerca de los chimos? Bueno, de los Judas. A ver, ¿tú qué sabes de los Judas? De los Judas. Para empezar, Chimo viene del náhuatl y se significa travieso. Travieso. Ajá. Sí, ¿no? El diablo y eso. Los Chimos. Voy a contar mi experiencia propia. Bueno, para darles un contexto un poquito. O sea, por ejemplo, los chimos son estructuras de cartón Ujú. fabricadas con carrizo, se hacen de Sí. tamaños, o sea, realmente no sé si siempre había tenido un tamaño, Ujú. pero en Santa Rosa ahorita ya los hacen Pues mínimo de unos monumentales, 7 ¿no? metros, 10 metros. He Pero pues, visto, sí, eran he visto en la chiquitos. época de Semana Santa, por ejemplo, nosotros también vamos mucho a la central de Abastos Ujú. y hemos visto chimos que son como el tamaño de una piñatita, o sea, Sí, chiquitos unos así. 30 centímetros. Grandes están, digamos, del tamaño de una persona, ¿no? Ujú. 1,5 metros, 2 metros, o Ujú. sea, esos son estándar, ¿no? No sé en otras regiones cómo se festeje, pero Ujú. bueno, esos a grandes rasgos los que son los Judas en México. Ahora sí, específicamente en Santa Rosa, estos se llaman shimos, Sí, Chimos. Chemos algunos. chemos. Y Pero bueno, ya eso ya. aparte hay algo muy lindo, ahorita que estamos platicando lo de los tamalitos, cuando pasan los chimos, que ahorita vamos a llegar a eso, decían, pasa el chimo Chimo por por su su tamal. tamal. ¡Pasa el chimo por su tamal! Es que también anduve de gritón. Ujú. Ahorita ya no he participado mucho, pero de niños sí pasa el chimo por su tamal. Y sí daban tamales. Y sí daban todo lo que acostumbraban. Estoy hablando de hace 20 años, ¿no? Ujú. 25. Pero era bonito. Luego hasta llevábamos un carrito así, lleno de fruta. De que daban fruta y todo eso. Luego hasta aquí en el muñeco o chimo o Judas. eh, las anforitas o los que le dicen las cañitas o pomos, ¿no? Ujú. Que según lo que decían en ese entonces, que escuchaba yo a los mayores, que el chimo se enojaba si no le ponía su pomo aquí Mm. colgado Ujú, ujú. y que no te lo tenías que tomar. Ok, Era como ofrenda. ok. Bueno, en teoría, pues estos Judas representan a Judas Iscariote Iscariote en la en la pasión Pasión de de Cristo, Cristo. ¿no? Entonces realmente por eso, realmente también en teoría la tradición de los Judas, digo, no estamos hablando de los chimos, de los Judas es que tenían que ser diablos. O sea, tú ves casi todos los chimos en otros y eran diablitos. O Ujú. sea, como tú quieras, pero todos eran como diablillos, ¿no? Sí. Ahora hemos hecho o se ha implementado mucho en Santa Rosa, pues igual por novedad, Ujú. por igual querer hacer a lo mejor implementar alguna otra técnica de Ujú. trabajo del carrizo y todo eso, ¿no? Han hecho diferentes tipos de figuras que ya no tienen a lo mejor ya nada que ver Sí, ya es con un diablito, ¿no? Ya es, por ejemplo, hubo una ocasión que una vimos, caricatura. sí, son caricaturas, animales, Es que hicimos una vez un Bob Esponja. No teníamos idea de qué hacer. Pues un cuadro, ¿no? para Pero rápido. grandísimo, grandote. Y el chiste es que lo quisimos parar y se partía Ah, todo. Pero pues contento ahí. Ya nada más le mm, pusieron los cohetes así, ahí medio, a un cuadrado ahí. ay, ¿No? sí, sí. Es que tocamos algo y te llega a la Es que es mente. divertido y por eso, por todas esas anécdotas, ¿no? Que recuerda uno. Porque, por ejemplo, ya ahorita, bueno, en teoría esta tradición ha sido una de tantas que ha habido en sentido de la Semana Santa, porque de hecho también hubo un testimonio que nos comentaron que también llegó a hacerse la representación de
de la pasión, Ajá. pero que nada más duró aproximadamente entre unos 10, 12 Sí. años, no sabemos el por qué dejó de hacerse, de hecho eso apenas lo supimos, Sí, entonces personas grandes nos realmente platicaron. no sabemos, o sea, no sabemos quién la empezó a organizar, ni Exacto. quién, ni por qué se dejó de hacer. Exacto. Bueno, eso. Y que de los Shimos, pues era pues darle un poco de identidad también al pueblo, ¿no? Hacer algo pues como, por ejemplo, nosotros tenemos igual cerca Coajimalpa y mucha gente iba para la pasión allá y Ajá. eso, ¿no? Entonces igual es una manera igual de atraer a lo mejor un poco de Sí, turismo como y acá en Iztapalapa. identidad también Ajá. para nuestro propio pueblo, ¿no? Sí. Entonces se empezaron a realizar los chimos y pues es una actividad también que gustó Ujú. y que también pues hay mucha gente que también participa. Según comenta la gente que antes no se hacían en Santa Rosa, agarraron fuerza por ahí de la década de los 80, a mediados más o menos. De hecho sí, porque La dicen memoria que colectiva no lo dice porque... sí, sí, ¡Ay, sí. no es cierto! Es que... Aproximadamente, nosotros no tenemos Aproximadamente. el dato exacto, Ajá. pero sí, depende de la participación de las personas, Claro. ¿no? Y de hecho ya ha habido muchos chimos, muchas Ya hay más organizaciones, organización. pero obviamente la experiencia hace al Al maestro, maestro, ¿no? claro. Entonces, imagínate, ¿no? Pues ustedes dices, íbamos empezando con nuestro chumo, sin experiencia, Ujú. sin dinero a lo mejor, o sea, pues yo traigo el engrudo, yo traigo periódicos, yo Ujú. traigo carrizo, o se juntaban y se iban a recolectar, no, yo vi carrizo a tal lado, ¿no? Y ahí iban Ujú. y ya no lo ganaron, ¿no? Ajá. O ya, o sea, se recolectaba todo el Ajá. material entre todos. Claro. Ahorita ya son organizaciones más formales, Sí. ya hay una cooperación, Ujú. ya, Sí, ya ya implica también grupitos. un Ajá. gasto un poquito ya también más elevado. Antes era como Claro. relativamente barato porque eran materiales reciclados, ¿no? Ujú. Pero ahorita que ya con las redes sociales y eso, ya no hay periódico. Ya no es como que, ay, pues voy a traerme los periódicos viejitos de la Ujú. casa, ¿no? Ya ahorita ya no. Ya ahorita en ese sentido Ya ya es cuesta. más difícil. Claro. Pero pues sí que van a las tortillerías, que por los costalitos donde Ujú. dan Tan la solo para el carrizo, harina. pues tenías que echar ojo. Bueno, en mi experiencia de niño, allá hay, ubicas la Mega, ¿no? Ujú. Ahí cerca, ahí por el Olivar de los Padres. Más abajo, ahí había como un terreno con un buen de carrizos. Estoy hablando como del año 99, 1999. Y me acordé de esa anécdota porque un año sí nos dejaron pasar, pero yo creo que los dueños de ahí o vigilantes los cambiaron y al siguiente año como que muy molestos. Así como que, ¿y quién les dio permiso? Es que nos dieron permiso el año pasado. ¿Y quién? ¿Por qué los dejaron pasar o qué? No tienen permitido pasar ahí. Bueno, pues ya tuvimos que ir a buscar por otro lado. Pero hasta eso es... Bueno, pero regularmente, bueno, la mayoría lo buscaba mismo en Santa Rosa. Ujú, Digo, como decía, eso es a lo mejor un caso particular, ¿no? Pero digo, ujú. finalmente mucho de esto, como lo estamos platicando, que antes había muchas milpas, había mucho de eso, entonces era más fácil. Era más Sí, fácil incluso ahí encontrar el... por la secundaria 105, ves que en la parte de arriba ahorita hay un buen de carrizo ahí. Sí, sí. Pero a veces, como vuelvo y repito, el hecho de que haya en Santa Rosa, pues si estás en terrenos de propiedad, hay veces que los señores son bien celosos o recelosos las señoras, y me dejan mi hija, y no se van a pasar a traer nada, no me van a dejar mentir. Pero pues de Sí, ahí todo pero, fue pero ¿a qué chido. vamos? Que a veces así, por ejemplo, digamos, que tu familia tiene terreno, tiene milpas, y si tú estás en el chimo, tú le vas a decir a tu abuelita. ¿Sí me explico? O sea, Ujú. como abuelita me regaló. O sea, ahí eso era lo padre. Lo malo es la gente que no teníamos familia que tuviera milpa. O que tuviera terrenos donde hubiera, ¿no? Ah, O sea, que si tienes que andar viendo en dónde pides, andar poniendo ajá. tu cara de O pasé sonso. por tal lado y ahí, ay, vamos a Ajá. ver. Y hay que pedir permiso y todo. Y hay gente que ya vas, no, es que este es de mis nietos para su chimo, Sí. ¿no? Oye, Entonces sí. pensándolo bien, en ese entonces Roberto, que se llamaba, si ubicas a Roberto, Ujú. que vive ahí cerca de la casa, yo tenía como 10 años. Y yo después ya, él tenía como en ese entonces 17 y yo lo observé cómo estaba haciendo, empezaba a hacer él solo, ¿no? O sea, él solito. Y prácticamente Roberto, me acuerdo que con ayuda de sus papás, que ya fallecieron también, sacaron el chimo esa vez. Pues yo creo que lo hizo como de unos 4 metros, pero solito el chavo. Entonces, él fue el que empezó Los Felinos, el grupo Ah. cultural Los Felinos.
ahí yo también empecé con él. Y yo me acuerdo, pues como éramos vecinos, pues yo me iba a meter ahí de vago después de la escuela o en vacaciones, que eran vacaciones casi. Ahí andaba y se la rifó. Yo creo que fue uno de... Ya había más antes unos grupos, pero yo creo que él fue de los que a mí en lo personal me impresionaron cómo sacaron un compromiso de un chimo. ¿Por qué? Porque desde cero él empezó, él cortó todos los hilos, él cortó todo el carrizo, él le dio forma y ya nada más nos pidió ayuda para empapelar y pintar. Un mono de 4 metros. Pero ahí anduvimos toda la chamaquiza. Yo creo que en ese entonces fuimos como unos 40, 50 niños sacando ese chimito. Y pues no me van a dejar mentir, los felinos, los que saben de qué hablo, pues ya creció después. Fueron creciendo, fueron mejorando el diseño, fueron todo. Yo creo que por ahí del 2005 al 2011, 2013, sacaron muy buenos chimos los felinos. Sí, de hecho, en esa época hubo muchos grupos de chimos, muchos muy bonitos. ¿Te invitaron a participar alguno? Sí, yo llegué a participar con los que se llaman Chelitos. Ok. Cuando recién llegamos a vivir ahí, nosotros no teníamos ni idea de cómo funcionaba. Bueno, digo yo, ¿no? Mi papá, y pues, él sí estaba pues familiarizado más con todo estos temas, ¿no? Ajá. Pero te digo, nosotros al no crecer ahí, pues para nosotros todo esto era nuevo, ¿no? Porque sí llegábamos a venir a visitar a mis abuelitos en Semana Santa, pero ya veíamos los chimos hechos, ¿no? Y, ay, mira qué padre esos muñecos, ¿para qué se dan, no? Y o qué día los queman. Nunca pudimos estar en la quema precisamente también por el trabajo de mis papás, pero ya cuando, te digo, ya cuando ya llegamos acá, pues sí, pues es padrísimo, ¿no? La quema y luego pues también el bailecillo que se hace después. Y eso también empezó por los felinos, ese baile. Sí. Ya ahorita ya convoca demasiada Ahí gente. en el kilómetro 28. Un saludo para los amigos que la organizan, que ha estado muy bueno. Pero otra cosa, el recorrido. Ajá. Cuando se construye el chimo, el recorrido es... Ay, es que es cuando dices, ¿por qué pasó tan rápido el tiempo? De hecho, Quisiera volver a tener 10 o por lo menos 15 años. dependiendo del tamaño del chimo, de la cantidad de personas que acompañan a realizarlo, también es el tiempo que te vas a tardar en realizarlo. Dicen que aproximadamente es, o sea, obviamente porque estamos trabajando con engrudo y con papel, requiere su tiempo para secarse y también se pinta y todo eso. Entonces, que es aproximadamente un mes y medio. Obviamente me imagino que organizaciones que tienen chimos más grandes, pues sí se llevarán hasta sus 2 meses, tal vez, ¿no? O sea, digo, bueno, ¿para qué? Para que se seque. O sea, Sí. para que, porque incluso hemos visto también en Semana Santa unos chimos que a veces están bonitos, o sea, tenían un buen diseño, pero por el tiempo no le alcanzaron a poner suficientes capas. Entonces ya lo van agarrando y saliendo de ahí se ve padre, ¿no? Ya cuando llega al centro del pueblo, ya todo chueco, destartalado, o aguado de que no se terminó de secar, o que le pusieron la pintura y tampoco secó y se aflojó, o sea, Ay, es que, aguangó. O sea, otra vez, eso está ahorita bueno. que dices eso por ahí, de un año también que hicimos chimo, hicimos un diablito. Un diablo, pues según mejorando, ¿no? Yo creo que fue al siguiente o al tercer año que empezamos. Pues ahí lo estamos pintando. El recorrido es el viernes temprano. Ahí estamos el jueves a las 12 de la noche. No manches. Pintando el diablo. Pues ya, teníamos Roberto, no recuerdo quién fue, que trajo un carrito como ese triciclo grande como el de las tortillas, los tamales. Pues pusimos una tabla y ahí lo quisimos montar. Perdón, me equivoco, lo quisimos cargar. Pues como que se partió de la cintura, saliendo de la casa. Ni siquiera habíamos recorrido. Y híjole, ¿y ahora cómo lo hacíamos? Fue cuando ya salió de no sé de dónde fregado sacaron el triciclo. Le pusimos una tabla y ahí iba el chimo así como medio chueco y nosotros ahí con... Va a ser chimo por tamal, pero por pintarlo tan... Sí, sí. Pues así, a la mera hora. Pero sí, exacto. Ahorita creo que también ya hay, bueno, precisamente tú lo estás diciendo, tú de niño o nosotros de niños. Obviamente esos niños ya somos adultos. Ahora en los chimos hay muchos adultos.
ya son Sí. pocos niños. Sí, Entonces, sí es cierto. pero aparte en ese sentido, ahorita ya entre adultos es más fácil cargar un chimo, pero pues entre niños, pues aunque no quisieras, se ibas arrastrando la pata que te tocaba, ¿no? Ajá. O sea, no tengo idea, ¿no? Pero, o sea, o igual no aguantas, ¿no? O sea, el de allá está más el de aquel lado está más fortachón que tú, va cargando más. El Sí, chiste sí, es sí. de que, o igual, están grandes y van chocando con los cables, o van chocando con las ramas de los árboles. En algunas calles están muy Ah. chiquitos, o sea, pero es muy O padre, es la muy típica padre toda matraca. sí, las matracas. El problema es cuando uno chiquito quiere agarrar la grandota y no Ujú. gira. Y a No, ver. y es que aparte también a veces esas se tienen que girar entre dos personas, Ajá, porque sí están pesadas. sí. Las matracas. Sí, Dijo, está era muy divertido. mágico escuchar como entre 5 y 6 de la mañana El... del viernes. Ay, era muy padre. Para mí era mágico. Es que aparte, ¿sabes qué? Que también ya te daba ansiedad. Así como que, es que ya están los chimos allá afuera, ¿no? Ya Entonces, vámonos. ajá, Ajá. y tu mamá, no, ahorita, tómate tu café, Ah, o no ahorita me te vas importa el para café, que... yo no No, quiero yo ya me comer. quiero ir, yo ya escucho las matracas Ajá. acá afuera. Y luego el Me otro van a chamaquito dejar. hablándote, güey, no vas a salir. Y tú, mamá, tú con el calzón apenas ahí puesto y ya querías ir a recorrer el chico. Pero sí estaba muy padre. Pero obviamente eso empezaba porque llegaban las voluntades, que también tiene el chimo. Que las playeras, que las matracas, que algo para la comida. O sea, siempre en Santa Rosa siempre va a haber voluntad de algo. Siempre. Oh, sí. Hay veces que va a haber muchas voluntades, hay veces que va a haber poquitas voluntades. Pero siempre. Pero siempre va a Mis haber. respetos para Siempre va a los, haber voluntades. los Entonces, rosantinos. obviamente que empiezan temprano, porque los que van, por ejemplo, los que dan las gorras, los que dan las playeras, todo eso se da o tiene que llegar antes del recorrido, porque pues uno ya va bien uniformado, Como con entre su, 6 y 7 con de la su mañana. playera acá Ajá. de su grupo Ajá. y con tu gorra y que los botecitos. Los botecitos para recolecta. Era mágico ahorita que tocamos eso de los botecitos. Se recolecta pues una cooperación para el chimo, ¿no? Es la avenida principal de Desierto de los Leones o adentro en el pueblo. En mis tiempos, al final la recolecta pues, ya se juntaba y se repartía entre todos los niños, como dices tú, antes porque éramos, ahorita los treintañeros en ese entonces pues estábamos chicos, éramos todos esos, ahorita ya hay más adultos que niños, ya crecimos, hasta donde sé ya la cooperación hoy en día se ocupa para el cuetero, aparte de que pues ya hay más inflación, todo ha subido, apoyar a los primeros, ¿no? Porque incluso también los como ahorita encargados. lo estábamos platicando acerca de que se prohibió el desperdicio de agua, igual por tantos accidentes que han pasado con los cohetes, entonces obviamente también hay mucha prohibición y por consiguiente no se pueden vender tan libremente y eso obviamente ha incrementado el costo de la pirotecnia, ¿no? Y Claro. también pues ellos tienen que cuidar igual su trabajo y además Sí. también muchos de ellos vienen del Estado de México, de diferentes tipos de comunidades que se dedican al cohete y son las que vienen hasta acá, entonces pues realmente Son los buenos. ya es un poco costoso, ya es un poco costoso sacar el chimo, yo siento que antes a lo mejor era un poco Sí. más barato, ¿no? Ujú. Pero sí, ahorita pues obviamente pues tienen que alcanzar. Entonces, pues sí, eso pues sirve para ayuda, ¿no? Porque pues la gente que, incluso, por ejemplo, como ahorita se los estoy mencionando, que cuando nosotros llegábamos a ir de visita a Santa Rosa cuando éramos más pequeñas, pues vas y tú, pues a veces igual cuando ya sabes, pues llevas dinero, ¿no? Y llevas cambio y le vas dando, pues a lo mejor no mucho, porque igual son muchos chimos, pero que los 10 que los 20 que los 15 a este me gustó, le doy los 100. Es que en cada parada o en cada kilómetro cuadra. hay un chimo. ¿No te pasó? Bueno. Ya le diste acá los 50 y vienen acá y otro, ay, le hubiera dado 10 a ese, 10 a este, 10 a aquel. Ajá. Y no, nada más traía 50 o al de pesos. allá le di 20 y a este 5 y está más chido. Ajá. Sí, justo, ¿No? justo así. Ajá. Exacto. Y entonces, mucha gente que cuando yo recolectaba, o bueno, que me doy cuenta, ¿y cuándo se queman? Porque pues es una zona turística, es rumbo al Desierto de los Leones y pues Toluca y el estado. Mucha gente que no es de ahí, pues pasa en esos momentos, pues, época de vacaciones, y cuándo se quema o no sé qué, y ese dinero, y esto es aquí del pueblo, y este pueblo es del estado, no, todavía no es estado, todavía es Ciudad de México, porque ya, como estamos en las faldas del cerro,
Ya sienten que ya llegaron al fin del mundo, mucha gente. Ay, más para arriba hay calles. Sí, todavía sigue lo más hermoso. Sí, los vecinos, los árboles. Los vecinos, los árboles. Sí, está genial. Ay, sí, entonces, el viernes se hacía el recorrido. Ujú. Y tenían que estar en el centro del pueblo, porque igual no nada más es de que vas a hacer tu chimo y ya, ¿no? Y ya lo vas a incendiar ahí en cualquier lugar. Hay que pedir Hay que pedir permisos. permiso Me imagino incendiándolo ahí. allá afuera de la casa, ¿no? No, de hecho, hablando de eso, el padre Ujú. prohibió. Antes del temblor de 2017, no sé Ajá. si recuerden, Ajá, ajá. se dañó nuestra iglesia. Sí, Ya después de ahí dijeron, ni se más que se acabó van a tronar chimos aquí, en el atrio de la iglesia. Y ya después... Bueno, porque la iglesia estaba dañada, obviamente eso no, iba. pero a lo que voy es que el padre que estaba en ese momento, antes del temblor, ya por sus pantalones ya no quería que se quemaran ahí chimos. Entonces el temblor reforzó su postura. Yo no sabía esa historia. Ajá. Yo pensé que había sido por el temblor. Y obviamente pues la explosión iba a ser pues obviamente que se debilitara más la estructura. Ujú. Pero entonces ya nada más fue porque el padre no Sí. quiso que se quemaran esos diablos ahí. De hecho, pues en 2014-15, pues sí, pero como que con... Yo siento que lo veía como un acto pagano. Pues sí, ya No, cada no quien... tengo idea, ¿no? Yo nada más estudié No, es que también los padres, bueno, ya. No, mis bueno, pero respetos en para ese el católico. sentido no tengo idea, Nah, ¿no? Pero, igual y pero no, sí no me puede van a traer ser. esas tonterías a Esas mi cosas iglesia. endemoniadas. Exacto. No tengo idea, pero... Y Ajá. sí, justo esos shimos ya se empezaron a quemar en el campo. En el campo Entonces, Máximo Silva esa Alta. quema se hace el día sábado aproximadamente entre las 9 y las 10 de la noche. Sí, entre 10 y 9 y 10, sí. Sí, tiene Más o razón. menos, ¿no? Como a la hora, Cam- como a la hora de los castillos, casi siempre, entre 9 y 10. sí, entre esa era. Ahorita, en estas épocas, es en el campo Máximo Silva, campo 1, En la capilla. en la capilla y en el kilómetro 28 y medio, en 28-300, pero ya no, muchos años se hicieron ahí. Prestaban el terreno, pues era un terreno. Donde era el campo 2, algunos ya ubicaron, ahí atrás de los camiones. Era muy bueno, si recuerdas, creo que Sí, tiene bueno, años que... estaba el espacio y por eso, bueno, se quemaban varios ahí. Yo me acuerdo que eran los felinos, los chelitos, Ajá. El, eran como 4. los crucillos, los morros, Los, ahí mo- con los, los con los morros, señores, los con el flores. señor Caín Flores, ahí también, ellos también creo que llegaron a quemar ahí. Bueno, pero ellos también tenían espacio ahí. Sí, sí. Eh, Pero bueno, es como te digo, no es de que yo tengo espacio aquí en mi casa y aquí lo voy a quemar. No, o sea, bueno, es que no. algunos sí tienen unos terrenos inmensos todavía ahí en Santa El chiste Rosa. de esto era hacerlo en conjunto con todos, o sea, Es que ver la quema de todos, o sea, varios chimos ahí quemándose, era me padre. acordé de esa de los chimos de la quema, ahorita que estamos en la quema, de Yair. Un chavo, es nuestro sobrino, ya tiene 18 años casi. Y Estaba yo cuando chiquito. conocí a Eli, pues tenía como 3 años. Y una vez, en esa época de la Semana Santa, Eli, es que quiero ir a ver al Chimo, y quiero ver al Chimo, y quiero ver al Chimo, y quiero ver al Chimo. Bueno, yo creo que se agotó tanto el niño de que quería ir al Chimo, y que ya, pues vamos a ver al Chimo. Pero no es porque no quisiéramos, o sea, los chimos, hay un momento, del viernes están, digamos, toda la mañana y hasta como a las 4 o 5, Sí. ya cada chimo se dirige a su propia casa, donde a su se cuartel. reúne, ajá. Entonces ya de ahí no hay nada hasta el otro día. Entonces Ajá. él quería ir, pero ya no es de que nosotros no lo quisiéramos llevar, es de que el chimo se llega hasta la noche. Sí. Entonces ya llegan ahí a colocarse, ya les empieza, o sea, bueno, no tan noche, porque ahí en donde se queman es donde los preparan, ¿no? Donde les ponen los cohetes y todo eso. Entonces él ya quería ir porque él ya quería verlos quemarse, pero pues obviamente como él era pequeño, pues no entendía que había un horario, ¿no? Exacto. Y ya fuimos, bueno, el chiste es que ya fuimos a las 9, 10 de la noche. Y ahí va bien contento. Ya lo van a quemar, Yair. Me lo trepé en los hombros, no sé si recuerdas. Como 5 minutos, Yair. Y el niño, Oh. en mis hombros. Nada más creo que vio un solo chimo. Ah, Y ya los demás ya no los vio. Yair. Y ya todo Y ya dormido. todo así, todo dormido. Ay, pobrecito, pero tanto que anheló.
Me acordé de suenan bien fuerte, o sea, no es de Sí. que hay un cuetecito, no, No, sí truenan suena- fuerte. Las bombas sí están muy ¡Pum! fuertes. O sea, el chiste es destruir el chimo, o sea, que no quede rastro de chimo. Sí, ese es el chiste. Entonces, pero sí, Obviamente sí recogiendo truena, toda la basura pero sí después. truenan muy feo. Y ya no se despertó, o sea, sí se cansó, sí se aburrió de esperar todo el día Ujú. al chimo. Ay, Pero el sí, Yair. sí fue muy, era muy lindo, o sea, es muy Un saludo a lindo. Yayimirko. Ahora te toca cargarme a mi hijo, la próxima vez. En tus hombros. Ya estás muy grandote. Pero bueno, el sonido. Sí, regularmente después de que se terminaba la quema, bueno, pues tú lo debes de saber más, empezaste con los felinos. Con los felinos. Ahí con Esteban. Bueno, que ellos fueron los que iniciaron el sonido, porque los felinos pues, ya venían desde atrás, pero ellos ya después como que nos unimos. Éramos de ahí de la misma calle y nos unimos. Y se empezó con un sonido Pero pequeño. igual, exacto, como una voluntad, porque a Claro. veces, o sea, por Ujú. ejemplo, que había sus primeros, o sea, primero, segundo y tercero que se encargan a lo mejor de cada semana que hay pues, ¿cómo decirlo de alguna manera? Como faena, faena del chimo. No, ¿cómo se le llama? O sea, ¿cómo se podría llamar? Pues sí, cada semana que lo que se Pues está sí, digamos preparando que una faena de... de chimo. Y tenías que cumplir porque... Pero digo que se iba cada semana y se hacía algo diferente. Cada semana era algo Sí, diferente. Pero incluso si el chimo estaba en tu casa, si estaba en tu casa, ni modo que, ay, sí, con permiso, ¿no? No, ahí nos pues vemos. un Sí, refresquito, sí, unas sí. galletas, algo, ¿no? O sea, poco mucho implicaba un gasto, Ujú, ¿no? sí. De hecho, ellos, los que iniciaron ahorita el sonido, que todavía siguen vigentes, hace un año mis respetos también es una logística muy cabrona y un gasto muy cabrón. Entonces, pero me acuerdo que por ahí del 2015 ellos, Esteban, con sus papás, sacaron el sonido y el chimo hicieron como que un gorila o algo así. Estuvo muy, muy padre, ¿sabes? Porque eh, llamaron a muchos niños. Creo que ha sido el año que más niños llamaron en esa época. Bueno, aparte que sus hijos estaban chiquitos, que ahorita ya están grandes, pero ahí andan. Y son los representantes del sonido ahí en el Bueno, sí, kilómetro exacto. 28. Empezó primero, bueno, a mí me lo contó la señora Rocío, Ujú. que haz de cuenta que empezaron, ella también formaba parte También de... le tocó, ¿verdad? Sí, me parece que ella también le tocó traer una vez el sonido, o sea, justo es a lo que iba, que antes nada más sacaban el chimo. Entonces, pero igual te digo, la convivencia de cada semana, pues que el cotorreo y que esto, pues vamos a hacer algo, ¿no? O sea, pues Ujú. si hacemos, o sea, nunca hacemos nada, pues hacemos, y si traemos un sonido chiquito, o sea, y empezaron con sonidos pequeños. Sí. Entonces empezó a hacerse una tradición, porque de hecho esta tradición tiene aproximadamente 10 11 años. Del Entonces, ¿qué se sonido. empezó a hacer, no? Entonces, cada vez empezaron, obviamente, como que ya ahí fue donde como que se hizo como un parteaguas, porque ya antes se hacía lo del chimo y había una voluntad pequeña del sonido. Ujú. Cuando empezaron a querer traer sonidos más grandes fue cuando tuvieron que dividirse, ¿no? ¿Sabes qué? Pues es que un sonido grande pues implica pues más gasto Sí, y un chimo más grande implica más más gas. gasto en este otro sentido. Entonces ya fue como que unos hacían el chimo y otros hacían el sonido, ¿no? Y te digo, y bueno, de esa tradición pues son, me parece, 11 años. 11 años. De hecho, creo que es la fiesta, o sea, creo que es la fiesta más grande, ¿no? En esa temporada. El sonidote que se hace en la parte alta. En Semana Santa. O hay otra, o sea, me refiero a fiesta como tal en Semana Santa. Creo que es la más grande, ¿no? Ya no hay ningún otro lado ahí en Santa Sí, Rosa. no, y de hecho por eso es el sábado de gloria, porque pues en teoría ya se supone que ya no hay luto, se supone que ya Ujú. Sí, ya no. o sea, sí cambia el contexto, ¿no? Oye, y un tema controversial. No sé, bueno, en mi caso, eh, ¿no te pasa que después de la semana, del sábado de gloria, el domingo como que pasan cosas extrañas en Santa Rosa? Pues yo creo que en todos lados, porque también decían las abuelitas, y de hecho eso lo escuché también en Santa Rosa, de que obviamente como lo estamos platicando, de que dicen que los chimos, o sea, los judas, son diablitos, son pues entidades malvadas, Ujú. ¿no? Entonces dicen que el chimo se enojaba de que lo hubieran quemado, entonces como que andaba como en el ambiente hasta una vibra rara.
¿no? Ujú. Entonces ese día, curiosamente, pasan accidentes. Porque hasta también, sí, como dices, en otros lugares, hasta en la procesión de Iztapalapa, o bueno, que eso es, pero así, en Coajimalpa, por ejemplo, ves que también, no sé, qué pasó el año pasado en la Semana Santa, en el Domingo de Resurrección, o altercados y ese tipo de Sí, sí, cosas. sí. Entran como que en este tema un poco turbio, pero a la vez como que, ay, Bueno, nosotros tenemos un pequeño negocio que antes estábamos en una esquinita sobre la calzada, ¿no? Y bueno, Daniel tiene mala suerte para los chismes a veces. ay, nunca puedo estar en un chisme así. Entonces nosotros teníamos el negocio ahí en la esquina. Domingo después del sábado de Gloria, ¿no? Entonces, Daniel iba a la casa, no sé, se nos acabaron vasos, se nos acabaron servilletas, se nos acabó algo. Y él tenía que ir a la casa por ellos. En lo que fue y vino, ¿qué crees? Que acaban de chocar unos carros aquí enfrente. Ay, no me ¿En digas. dónde? Sí, aquí. Son esos carros que se orillaron allá y ahorita están viendo que se va a arreglar su seguro. No manches. Otra vez se nos acabaron limones, Voy. se nos Pero era acabó cuestión algo. de 5 minutos. No me Va podían esperar ni siquiera para... para el chisme. Se fue otra vez por los limones. Regresa, ¿qué crees? Que ya se acaban de pelear unos chavos aquí. ¿En dónde? Hasta ahí está la sangre, Mira, aquí estábamos nosotros y acá atrás había no sé, 10 pasos, un teléfono todavía de Sí, esos de de esos de moneda. cabinita, ¿no? Que Ajá. todavía existían. Un muchacho estaba hablando por teléfono, el otro se metió en su conversación de telefónica, así Nada como, que ver. pero era un chavo que venía como borracho, ¿no? Ajá. Entonces el chavo hablando normal por teléfono y el otro de metiche en su conversación, entonces el otro chavo pues no le aguantó la broma y pues que se lo tunde ahí, ¿no? Pero tú cuando llegaste justo ya nada más ves ahí el charco de sangre y Sí. se acaban de pelear porque pasó esto, ¿no? Y ya después, Ya. que se me acabó esto, yo ya no voy a ir. Tú ve, tú ve. Y va ella y no veo nada. Ya total que esa vez otra vez voy a la casa, regreso y justo cuando yo voy regresando ya venía la familia del golpeado. Ajá. No sé si le llamó, cómo fue, pero llegaron en cosa de 10 minutos. Ajá. Llegan y ya se empieza a hacer ahí la campal de Ajá. unos contra otros, que porque le pegaron a mi amigo, que porque le pegaron a mi hermano, Ajá. pero no, ya de ahí dijimos, "No, está raro, Sí, está el muy chimo. raro". Es el chimo. El Ajá. chimo anda suelto. Porque es que justo donde nosotros vendíamos, cruzando la calzada, es donde quemaban a los chimos. Ajá. O sea, no es que seamos supersticiosos Ajá. ni esas cosas, pero sí, al principio se nos hacía raro y luego ya dijimos, no, pues es que las abuelitas dicen que el chimo anda suelto, el chimo anda enojado y que si pasan cosas es por el chimo, Por el chimo. porque le quemaron las patas. Sí. Ay, no, qué cosas tan fuertes. Ya hasta me quedé pensando en cuando no vi el chisme. Justo estoy haciendo recuento de las cosas que hacíamos ahí en el puestito. Y veíamos todo y veíamos todos los chimitos que pasaban. De lejos se escuchaba, ¿no? El Era, eco en las calles. un momento, por ejemplo, también hubo ocasiones que nosotros no podíamos acompañar al chimo. Sí, no. Pero entonces con nosotros en el negocio, en un momento hay muchos chimos. Y exactamente a las 12 del día que van al centro del pueblo por su permiso y su reconocimiento por haber participado y toda la onda, se está ahí arriba, parece que es de un desierto, o sea, sin gente, sin Sí, nada. es cierto, ahí en el centro del pueblo cuando Mm, entregan el premio. Es genial, les recomendamos ir. bueno, no Es son fa- premios, son Perdón, reconocimientos. reconocimientos, les recomendamos ir a Santa Rosa Xochac en Semana Santa. Está cerca. Porque luego también hay lugares que se abarrotan bien fuerte y no se puede. Y ahí sí se disfruta. Yo siento Sí, que en Santa Rosa se todavía se disfruta. disfruta. Porque ya ni en Coajimalpa No, ya tampoco. bueno, no sé. Ahora sí que también depende de las personas, ¿no? En lo particular, nosotros nos engentamos luego muy rápido. O sea, por ejemplo, que haya mucha Nos gente. gusta disfrutar de las cosas tranquilamente. Entonces, cuando hay mucha gente y a veces no puedes pasar y todo eso, entonces realmente a veces a nosotros eso no nos agrada. Hay personas a las que les gustará, ¿no? Y que les gusta ir, como de hecho también en una ocasión nos pasó, que es más o menos también en esas mismas fechas que se hace en Tepoztlán, ¿no? Lo del brinco del chinelo,
que llegamos a ir, o sea, por ejemplo, como en Santa Rosa también hay comparsas de chinelos, es muy padre, ¿no? Ir allá y hay como, pues es algo que nos une, ¿no? Con Ujú, esa comunidad porque ellos tienen chinelos, nosotros también, y nos gusta ir a ujú. bailar chinelos. Entonces, ese día que nosotros fuimos, la primera vez que fuimos, porque siempre nos habían dicho, igual, o sea, por nuestra actividad laboral, pues no podíamos ir o no Ujú. coincidíamos, porque aparte también unos van el sábado, otros van el domingo, entonces realmente, por ejemplo, nosotros podíamos el sábado, pero las personas que nos habían invitado iban el domingo, entonces pues ya Ajá. no podíamos ir, o viceversa, ¿no? Entonces, esa vez que se dio la oportunidad de que fuéramos por primera vez, un gentío, ¿cuántos chinelos viste ese día? Creo que cancelaron y si vimos como 5. En un pueblo de chinelos. En un pueblo de chinelos vimos 5 chinelos. Entonces nosotros súper tristes, Ajá. decepcionados, no porque haya habido algo malo ni nada, o sea, nosotros no vimos nada malo, o sea, todo estuvo Ujú. bien, pero me parece que el día anterior estuvo muy buena la fiesta y Es por que eso. yo quería bailar con mi michelada, con los Pero te hablo, chinelos y ya no el día pude. anterior estuvo muy buena la fiesta, que por eso ya no hubo al otro día, porque pues hubo Sí. disturbios y eso. Me parece, no tengo el dato exacto, pero en un pueblo de chinelos que fuimos a ver chinelos, donde hay No, no festival de había chinelos, chinelos. vimos 3 chinelos. Entonces, eso es lo feo, Ajá. de que cuando hay mucha gente no se puede disfrutar. Pero en Santa Rosa todavía Ahí en el centro del pueblo, todavía se puede. sí. Y se ve chiquito el espacio porque pues obviamente los chimos ocupan un buen Sí, espacio. pero ahí es cuando se juntan todos. Hay fotos muy, muy padres y siempre son entre, yo creo, como unas 10 figuras. Ahorita tal vez sí, sí. Como unas 10 figuras, pues unas cosotas, otros medianos, otros más chicos, pero pues con simetría mejor o mejor diseñado. Eh, ya de ahí depende, pues ya les dan unos reconocimientos y se dividen. Hay unos que, como repito, se queman en el campo, otros en la capilla y otros se quemaban en el 28, en el kilómetro 28, que ya no se hace. Entonces, pues ya cada quien con quien se quiera juntar a quemar y entre otros pocos en sus propios espacios. Sí. Y de hecho, por ejemplo, te digo, lo del sonido, pues atrajo también más gente hacia la zona alta. Ujú. Porque a veces iban y quemaban por ejemplo, cuando se quemaba la iglesia, que iban a la quema de la iglesia, porque igual depende también tus familias, tus contactos, que dices, bueno, a mí me queda cerca tal chimo, pero mi Mm. familia es de por la iglesia y allá está el chimo en el que participamos toda la vida, ¿no? Sí. Entonces, aunque estaban así, bueno, iban allá a la quema de su chimo Ajá. y terminando la quema todos subían al baile. De hecho, nosotros los felinos quemábamos ahí en el 28 y medio. Ujú. Antes pues no había sonido, se quemaba vámonos para la iglesia. Yo me acuerdo que, bueno, mi papá a veces no quería bajar, pero tampoco me dejaba porque estaba muy chico. Mm, Entonces me quedé como que un poco frustrado de no haber ido a varios chimos. Ay, es que no sé si te pasó que que tú eras un niño de 13 años y veías a los de 18, 20 y que se iban y tú así, ay, es que ¿por qué no me dejas ir? Es que Pero no sé justo, qué. justo como le platicábamos en el capítulo de las escuelas, cuando nosotros éramos más pequeños veíamos, o sea, por ejemplo, en nuestro caso, cuando nosotros íbamos en primaria, sí yo veía muy grandes a los chicos de secundaria, o sea, Ujú. tú casi, o sea, no que los vieras como adultos, pero realmente sí eran como más responsables, ¿no? Así como, o sea, no es Ujú. de que ahorita sean irresponsables, o sea, no quiero que se malinterprete ni se malentienda eso, ¿no? Pero tú como niño, o sea, sí decías, no, pues yo ya quiero ir en secundaria porque yo ya quiero ser grande, ¿no? O sea, y digo, y eres pequeño, ¿no? O sea, Ujú. aunque ya eres adolescente, pues sigue siendo pequeño. Y te digo, más que nada, igual a veces depende igual de la sobreprotección de los papás y todo eso. Y además, pues sí estaba lejos. La iglesia sí estaba lejos y el horario. O sea, si a lo mejor hubiera sido de día, si te hubieran dado chance de ir a la quema, ¿no? Es que me pongo a Pero pues pensar, son las 10 me de la pongo a pensar, noche. ¿tú dejarías ir a tu hijo ahorita de 12 a un lugar donde van a explotar? ¡Pam, pam, pam! Pues, ay, sí. Y bien me lo decían también mis papás, cuando seas papá, ay, sí, cierto. Sí, sí. Entonces, sí, eso sí.
lo de los Pero chimos. realmente, por ejemplo, como a nosotros nos gustaba más el baile, pues ya empezamos nada más a ir a la quema de ahí arriba. Y a veces también, a veces pasaba que se tardaban un buen, ¿no? En la quema más tarde, o sea, era más tarde. Ujú. Entonces, y hay veces que estás ahí ya a esa hora, de repente también ya se siente frío, Sí. ¿no? Entonces ya estás bien aburrido y no los queman ni nada. Entonces ya así como que hasta empiezan con el chiflido, ¿no? Y no los queman, ¿no? Entonces Ajá. eso también está feo, ¿no? Porque pues uno, eso es lo que vas, ¿no? No. Por ahí me comentaron que ves que hay algunas personas famosas del medio artístico ahí cerca y en nuestro pueblo Ajá. que también colaboraban en esa tradición con unos refrescos o cosas así, o a veces llevaban gorras o playeras, igual no estampadas, pero pues a ver, aquí les traje 50 playeras blancas, Ay, qué 50 chido. rojas. Extraño, a veces extraño esos tiempos porque en la parte alta ya hay varias cosas que en mi infancia me marcaron y que ya no existen. Y eso del Chimo y la Semana Santa yo creo que está muy grabado en mi memoria. Es que aparte también en Semana Santa, yo me acuerdo también, bueno, principalmente el jueves y viernes, era muy tranquilo, muy, muy tranquilo. Entonces, digamos que para muchas personas, y más para los jóvenes y los niños, era muy aburrido. Porque Sí. en la televisión incluso tampoco no había nada. O sea, tú prendías la televisión y estaba la Pasión de Cristo. Puras películas de Diosito. Exacto, pura. Entonces, así, ay, ¿qué Es haces, que yo no? quiero ver los Picapiedra. No, tenía que ver el Mártir del Calvario. Porque mi mamá me decía, a ver, vamos a ver esta. Y esa del Mártir del Ajá. Calvario yo creo que la vi como 15 veces. Es que Sí, sí, sí. mis papás son muy creyentes, que yo creo que eso es lo que le ha dado resultados a ellos. No los critico, pero son muy creyentes. Y no pongas música. Y vamos a ver esto. Y luego ya salía Macario también, que en Día de Ujú. Muertos y en Semana Santa sacaban Macario. Muy buena película, de ahí me gustó mucho. Y me acordé nada más de Sí, aquellas pero a épocas. lo que iba justo es de que no había mucho, o sea, en esas épocas no es como ahorita que las redes sociales, que el teléfono, Ah, no, ya es que los otra videojuegos, cosa. obviamente te digo, como niños, estabas en vacaciones. Esa era ya tu segunda semana de vacaciones, Ujú. ¿no? Sí, ¿no? Mm, no, la de los chimos es la primera, ¿no? Y luego ya tienes otra. Otra Ajá, semana. son 15 días. El punto es de que era aburridísimo. Entonces estar en tu casa, dices, de vacaciones, sin escuela, y sin tele, ¿no? Porque tengo que estaban todas Ajá, esas películas, porque no había tampoco tanta programación. sí. Entonces, pues, lo padre y lo chido de esas épocas era Ah, el ahí chimo. los beneficiados o consentidos eran los que tenían Sky o ese tipo de cosas, tele, cable. Pero uno que le ponía al 2 Al 5. al 5 o Moisés, hijo. Y Sí, luego eran puras películas largas que a películas últimas, religiosas. pues, te las aprendes Y porque no, y no es que fueran los largas. 10 mandamientos, Exacto, te decir, no es de que fueran largas, pero como eran en televisión abierta, pues es lo que los había. comerciales. Entonces, si era una película que duraba una hora por los comerciales, pues duraba dos, ¿no? O sea, no sé. Pero sí, sí, es muy divertido y también muy padre. Ajá, ir a los Pues chimos. bueno, estamos a punto de concluir con este programa. Les damos muchísimo las gracias por estar aquí con nosotros, por compartirnos sus anécdotas. Esperemos que sigamos con más retroalimentación de ida y de Sí. regreso. Eh, Y el próximo capítulo hablaremos sobre las festividades que implican o que están alrededor del mes de mayo, que podría, bueno, vamos a tomar un poco el tema del Día del Niño, el Día de la Santa Cruz, Día de las el Día de las Madres, Madres y acerca del Divino Rostro. el Divino Rostro. Entonces digo, o sea, a lo mejor se oyen como muchos temas, porque sí se oyen como muchos, pero son pequeños a comparación de lo que implican otras festividades, Sí. porque son actividades que duran un día, o sea, a lo mejor la preparación y la logística sí son más días, pero esta festividad dura un día Ujú. y al otro día Sí, igual como todo. ahorita lo del Chimo. Sí. Pues la anécdota es, ya se platico, cómo se construyó el desenlace, el recorrido. Pero sí implica más días. Y Sí, entonces en este otro es un día, la fiesta y ya se acabó. sí. Hay veces que un tema abarca todo el capítulo.
Sí, sí, como el tema del Señor de Chalma, es lo más probable es que solamente hablaremos sobre el Señor de Chalma porque y de hecho Híjole, también pedimos infinitas disculpas si no podemos abarcar todo, porque realmente claro. hay muchas cosas que se nos van, hay muchas cosas que a lo mejor no nos han contado también con detenimiento, pero les pedimos infinitas disculpas si algún Sí. detalle importante se nos pasa. Si algo se nos pasa, por favor, comprendan. También el tiempo es limitado y tratamos de difundir y hacer plática lo más que se pueda. Entonces, ¿algo más que desees agregar, Eli, por esta ocasión? Pues nada, que muchas gracias por apoyarnos. Aquí estamos trabajando para todos ustedes y para nuestra comunidad principalmente. Ok. No lo olviden, amigos. Todo es Por Santa Rosita. Santa Entonces, Rosita. muchas gracias por apoyarnos en este programa que somos Sochac, Cultura, Tradición y la voz de sus habitantes. Muchas gracias. Hasta luego.